Hola, gente. En el video de hoy, vamos a hablar sobre los 10 signos tempranos de cáncer de próstata que no debes ignorar. Estos signos pueden ser cruciales para la detección precoz de la enfermedad y, quién sabe, hasta salvar tu vida. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, aprovecha para hacerlo ahora y no olvides activar la campanita de notificaciones para estar siempre al tanto de nuestros contenidos. ¿Vamos allá? 1. Cuando orinar se convierte en una molestia. Carlos siempre fue un hombre activo. Recientemente jubilado, aprovechaba las mañanas para caminar por el parque y tomar café con sus amigos. Todo parecía normal, hasta que un cambio sutil comenzó a incomodar su día a día. Al ir al baño, sintió una molestia dolorosa. Pensó que era solo una irritación pasajera, tal vez algo que comió o una ligera infección. Pero el malestar persistió. La micción dolorosa o con sensación de ardor es una de las señales que muchos hombres ignoran. Sin embargo, este puede ser uno de los primeros signos de que algo más serio está sucediendo, como el inicio de un cáncer de próstata. Cuando el tumor comienza a crecer, puede comprimir la uretra o causar inflamación alrededor de la próstata, dificultando el paso de la orina. Esto no solo provoca dolor, sino que también abre espacio para infecciones urinarias recurrentes. Carlos, como muchos, pospuso la visita al médico. Pensaba que era cosa de la edad. Solo buscó ayuda cuando el dolor aumentó y la frecuencia urinaria se volvió incontrolable. El urólogo fue directo: vamos a hacer un examen de tacto y solicitar un PSA. Exámenes simples, rápidos y fundamentales. Es importante destacar que el dolor al orinar no siempre indica cáncer. Puede ser causado por infecciones, piedras en los riñones o inflamaciones de la vejiga. Pero el peligro está precisamente en subestimar los síntomas. Por eso, sentir ardor constante o malestar al orinar, especialmente si es algo nuevo para ti, es un motivo válido para consultar a un profesional. Cuanto antes se detecte el cáncer de próstata, mayores serán las posibilidades de tratamiento exitoso. Y ahí es cuando el cuerpo se convierte en un aliado, da señales. El problema es que muchos aún las ignoran por vergüenza, miedo o desinformación. Carlos no lo sabía, pero ese ardor fue la primera advertencia. Un pequeño malestar que, afortunadamente, lo llevó a investigar a tiempo. Si hubiera esperado más, tal vez la historia habría sido diferente. Pero la micción dolorosa no es la única señal que da el cuerpo. 2. El sueño interrumpido por la micción. Carlos nunca tuvo problemas para dormir. Bastaba con acostarse y, en pocos minutos, ya estaba en sueño profundo. Pero en las últimas semanas, algo extraño empezó a suceder. Se despertaba 2, 3, hasta 4 veces durante la noche con ganas de orinar. Al principio, pensó que era por haber bebido agua antes de dormir. Dejó de beber por la noche, pero el problema continuó. Esta necesidad de orinar varias veces por la noche tiene un nombre: nicturia. Y, aunque mucha gente lo asocia solo al envejecimiento, la verdad es que este síntoma puede ser una señal temprana de aumento de la próstata y, en algunos casos, incluso de cáncer de próstata. Cuando la próstata comienza a crecer, ya sea por motivos benignos o malignos, presiona la uretra y afecta el funcionamiento de la vejiga. Resultado: el cuerpo da la sensación constante de estar lleno, incluso cuando hay poca orina. Esto obliga a la persona a ir al baño repetidamente, incluso durante la madrugada, interrumpiendo el ciclo del sueño y causando cansancio al día siguiente. En el caso de Carlos, la nicturia no vino sola. Comenzó después de esa molestia al orinar, como vimos en el capítulo anterior. 2 señales seguidas. Aún así, dudaba en buscar al médico. Pensaba que todo esto era parte de la edad que llega. Pero el cuerpo insistía en mostrar que algo no estaba bien.
Una herramienta simple y muy útil en estos casos es el diario miccional. Basta con anotar, durante unos días, cuántas veces vas al baño, a qué horas y cuánto orinas. Esta información ayuda al médico a entender si hay un patrón anormal y puede ser decisiva al momento del diagnóstico. Es importante recordar que no toda nicturia significa cáncer, pero ignorar este síntoma es arriesgado. El sueño constantemente interrumpido afecta el estado de ánimo, la memoria e incluso el sistema inmunológico. Y cuando la causa está relacionada con la próstata, el tratamiento temprano marca una gran diferencia. Carlos finalmente se dio cuenta de que aquello no era normal. Ya tenía 2 pistas. Pero había más señales que aún no reconocía, síntomas silenciosos que muchos hombres también ignoran. 3. Cuando el cuerpo grita en silencio. Después de tantas noches de mal sueño, Carlos empezó a prestar más atención a todo lo que su cuerpo hacía. Estaba más cuidadoso, más observador. Y fue así que, una mañana común, al ir al baño, notó algo extraño: la orina tenía un color diferente. Un tono rojizo, casi imperceptible, pero suficiente para ponerlo en alerta. En duda, pensó que podría ser algo pasajero. Tal vez algún alimento. ¿Remolacha? ¿Vino tinto? Pero en el fondo, sabía que no era normal. Al día siguiente, lo mismo ocurrió. El color seguía extraño. Y fue ahí cuando el miedo golpeó más fuerte: ¿sería sangre en la orina? Este síntoma tiene un nombre técnico: hematuria. Puede ser visible a simple vista, como en el caso de Carlos, o microscópica, es decir, detectada solo por exámenes de laboratorio. Y cuando está relacionada con el cáncer de próstata, generalmente es una señal de que el problema ya podría estar en una etapa más avanzada. La presencia de sangre en la orina indica que hay algo mal en las vías urinarias. Puede ser desde una infección hasta un tumor presionando o invadiendo estructuras delicadas. Por eso, nunca debe ser ignorado. Cuanto antes se investigue, mayores serán las probabilidades de identificar la causa real e iniciar el tratamiento. Carlos no quiso esperar más. Buscó un urólogo, explicó su historial reciente, la ardor al orinar, la nicturia y ahora la sospecha de sangre. El médico solicitó exámenes, incluidos un análisis de orina, el PSA y una ecografía. La muestra de orina reveló lo que Carlos temía: sangre oculta presente. Este tipo de hallazgo es muy común. Muchas personas pueden tener sangre en la orina sin darse cuenta, ya que no siempre cambia visiblemente el color. Por eso, hacerse exámenes de rutina es fundamental, especialmente después de los 50 años. El médico explicó que aún era temprano para llegar a conclusiones, pero los síntomas indicaban que la próstata podría estar realmente comprometida. Aún había otras posibilidades, claro, pero el cáncer no podía ser descartado. Carlos salió de la consulta con una mezcla de preocupación y alivio. Preocupado por lo que podría descubrir, pero aliviado de haber tomado acción. Y no sabía que el cuerpo aún tenía más señales que ofrecer, algunas tan sutiles que pasan desapercibidas durante años. 4. Cuando el dolor habla más fuerte. En los días siguientes, Carlos continuó firme en sus investigaciones. Estaba más atento, más cuidadoso. Comenzó a anotar los horarios en que orinaba, la intensidad del flujo e incluso el color de la orina. Pero, además de estos signos visibles, otro malestar comenzó a incomodarlo cada vez más: un dolor constante en la región lumbar. Al principio, pensó que era por haber dormido mal o por haber cargado algún peso sin darse cuenta. Pero el dolor no mejoraba. Al contrario, a veces bajaba hacia la cadera e incluso irradiaba hacia una de las piernas. Era como si algo estuviera presionando por dentro, en una área que no podía alcanzar con masajes o estiramientos. Fue en esa fase cuando el médico hizo una advertencia importante: no todo dolor en la espalda es simple.
Cuando es persistente, profundo y sin una causa clara, puede ser señal de algo más serio. Y en el caso del cáncer de próstata, esto tiene un nombre: metástasis ósea. Esta condición ocurre cuando las células cancerígenas se propagan desde la próstata hacia otras partes del cuerpo, y los huesos suelen ser uno de los primeros objetivos. Las vértebras de la columna, la cadera y los huesos de las piernas son los más afectados, causando dolores que no ceden con descanso o medicamentos comunes. Carlos permaneció en silencio por unos segundos. El dolor en la espalda, que antes ignoraba, ahora parecía adquirir un nuevo significado. El médico recomendó exámenes de imagen, como la resonancia magnética y la gammagrafía ósea, para investigar si el tumor ya se había extendido. Este tipo de dolor no es un simple malestar pasajero. Es persistente, no mejora con el descanso, y muchas veces empeora durante la noche o al estar de pie por mucho tiempo. También puede ir acompañado de debilidad en las piernas o sensación de adormecimiento. Por eso, cualquier dolor sin una explicación aparente merece atención. Especialmente en hombres mayores de 50 años, que ya presentan otros signos de alerta, como en el caso de Carlos. Al salir de la consulta, miró al cielo, respiró profundamente y sintió el peso de la duda. Ya no era solo un malestar físico. Era una llamada del cuerpo. Y sabía que, de ahora en adelante, cada paso requeriría valentía. Pero aún había más señales escondidas, esperando ser percibidas. 5. Cuando el cuerpo comienza a desaparecer. Carlos siempre fue un hombre de buen apetito. Le gustaba un plato bien servido en el almuerzo y nunca se perdía el café con pan recién horneado por la mañana. Pero en las últimas semanas, algo cambió. Se dio cuenta de que ya no sentía tanta hambre. Comenzaba a comer y pronto se sentía satisfecho. Lo que antes era rutina, ahora parecía una obligación. Fue una tarde, al ponerse un pantalón que solía quedarle ajustado, cuando notó, estaba demasiado flojo. Y no fue solo el pantalón. Las camisetas comenzaron a quedarle grandes en los hombros, el cinturón tuvo que apretarse un agujero más, e incluso los amigos empezaron a comentar: «Estás más delgado, Carlos». Pero él no estaba haciendo dieta. No había cambiado sus hábitos ni comenzado ninguna actividad física diferente. La pérdida de peso no tenía explicación lógica, y eso encendió una alarma. Durante la nueva consulta, el médico explicó que la pérdida de peso repentina puede ser uno de los signos silenciosos del cáncer de próstata, especialmente cuando la enfermedad ya está en etapas más avanzadas. Esto ocurre porque el cuerpo comienza a gastar más energía para combatir las células enfermas, y el metabolismo puede alterarse de forma intensa. Además, el cáncer puede afectar el apetito, causar alteraciones en el gusto e incluso interferir en la digestión. Es común que los pacientes con cáncer mencionen la pérdida de interés por los alimentos, incluso los que más les gustaban. No sentir hambre o perder peso rápidamente sin motivo claro nunca debe ser ignorado. Carlos empezó a prestar más atención. Comenzó a anotar todo lo que comía, registró su peso diariamente y compartió esa información con el médico. Entendió que esos cambios, aunque parecieran pequeños en el día a día, eran mensajes importantes que su cuerpo estaba tratando de enviar. La recomendación fue clara: exámenes de sangre más completos, evaluación nutricional y, principalmente, continuar con los exámenes relacionados con la próstata. La pérdida de peso, junto con los otros síntomas, era una pieza más en el rompecabezas que debían armar. Y Carlos se dio cuenta de algo fundamental: no es necesario sentir dolor para que algo esté mal. A veces, el cuerpo habla con sutileza, y depende de nosotros saber escuchar. Pero lo que aún no sabía era que otro síntoma, aún más incómodo, estaba por aparecer. 6. Cuando sentarse se convierte en un desafío.
Carlos nunca imaginó que algo tan simple como sentarse pudiera causar molestias. Comenzó con una leve presión en la región pélvica, algo que pensó que solo era por mala postura o quizás el resultado de pasar horas sentado viendo televisión. Pero con el paso de los días, el dolor se intensificó, especialmente al estar sentado durante largos periodos. Además del dolor, notó algo aún más extraño: su digestión estaba diferente. El intestino parecía más lento y empezó a sentir dificultad para evacuar. El estreñimiento, que antes era raro, se volvió frecuente. Pensó que se trataba de algo relacionado con la alimentación, pero aunque aumentó la fibra y el agua, nada mejoraba. Fue durante la consulta con el urólogo que escuchó algo que nunca había cruzado por su mente: el cáncer de próstata puede, efectivamente, afectar el recto. Esto sucede cuando el tumor crece o se extiende a las estructuras cercanas. La presión del tumor sobre el recto puede causar dolor, sensación de peso, estreñimiento e incluso alteraciones en la forma de las heces. El médico explicó que, aunque el cáncer de próstata comienza en la glándula ubicada justo debajo de la vejiga, en etapas más avanzadas puede afectar los tejidos circundantes, incluido el recto. Por ello, el dolor en esta región, especialmente cuando está asociado con cambios intestinales, debe ser investigado con atención. Carlos entonces se sometió al examen de tacto rectal, que permite al médico evaluar el tamaño, la forma y la consistencia de la próstata. También realizó un nuevo examen de PSA, que mide una proteína en la sangre asociada con el funcionamiento de la próstata. Estos exámenes, en conjunto, ayudan a detectar posibles alteraciones que merecen una investigación más profunda. Se dio cuenta, con algo de sorpresa, de que el prejuicio hacia el tacto rectal sigue siendo grande entre los hombres y que este tabú retrasa muchos diagnósticos. Pero en ese momento, lo más importante era saber qué estaba sucediendo con su cuerpo y actuar a tiempo. Con cada nuevo síntoma, Carlos comprendía mejor cómo el cáncer de próstata podía manifestarse de maneras inesperadas. Y justo cuando pensaba que ya lo había visto todo, un nuevo signo, aún más vergonzoso, comenzó a aparecer silenciosamente. 7. El malestar que nadie ve. Carlos siempre disfrutó pasar las tardes leyendo en el banco de madera de la terraza. Era su momento de descanso, donde olvidaba los problemas y se sumergía en las historias de los libros. Pero en los últimos días, esa rutina comenzó a cambiar. Bastaba con sentarse unos minutos y ya surgía un dolor incómodo en la región pélvica, justo en el centro del cuerpo, como si algo presionara por dentro. Al principio, pensó que era culpa del banco en sí. Colocó cojines, cambió de silla, probó diferentes posiciones. Nada ayudaba. El malestar persistía, especialmente cuando se sentaba en superficies más duras. Era un dolor sordo, incómodo, que aumentaba poco a poco. Fue entonces cuando el médico le explicó: la próstata agrandada puede causar dolor al sentarse. Esto sucede porque la próstata se encuentra justo debajo de la vejiga y delante del recto. Cuando crece, ya sea por inflamación, hiperplasia o incluso cáncer, puede presionar las estructuras cercanas y causar incomodidad, especialmente cuando el cuerpo está en posición de apoyo sobre esa área. Este dolor, a menudo ignorado o atribuido a problemas musculares, es uno de los signos que merece atención. El dolor pélvico constante o creciente puede indicar algo más serio, como el crecimiento anormal de la próstata, que debe ser investigado con los exámenes adecuados. El médico le aconsejó a Carlos que no subestimara el dolor ni esperara que desapareciera por sí solo. El cuerpo siempre habla, dijo con firmeza. Y a veces, lo hace con dolor. Carlos entonces se dio cuenta de cuántos pequeños signos se estaban acumulando: el dolor al orinar, la sangre en la orina, el malestar al evacuar y ahora esta dificultad para sentarse. Ninguno de ellos por separado parecía alarmante, pero juntos, contaban una historia que no podía ser ignorada.
Se programó una resonancia de la región pélvica, un examen que permite visualizar mejor los tejidos internos y comprender lo que estaba sucediendo con la próstata. Mientras esperaba el resultado, Carlos comenzó a reflexionar: ¿cuántos hombres sienten estos mismos malestares y prefieren no hablar por vergüenza o miedo? Pero su cuerpo seguía enviando alertas. Y cuando Carlos pensó que ya estaba lo suficientemente atento, notó algo nuevo e inesperado: una dificultad silenciosa comenzó a afectar su intimidad. 8. Cuando la orina no sigue su camino. Roberto siempre tuvo una rutina saludable y, hasta poco tiempo atrás, nunca se preocupó por la salud de la próstata. Sin embargo, comenzó a notar algo extraño al orinar. El flujo de orina, que antes era constante y sin esfuerzo, empezó a ser más débil e intermitente. A veces, sentía que la vejiga no se vaciaba completamente, dejando una sensación incómoda de retención. En los primeros días, no le prestó mucha atención al problema. Pensó que sería algo pasajero, tal vez un efecto del estrés o de la alimentación. Pero a medida que pasaba el tiempo, el problema empeoró. Cada vez que iba al baño, el flujo era más débil y el proceso parecía tomar más tiempo del habitual. Además, notaba una sensación de urgencia, como si no pudiera controlar la necesidad de orinar. Fue entonces cuando, durante una conversación casual con un amigo, Roberto mencionó estos síntomas. El amigo, que ya había pasado por un problema similar, lo alertó inmediatamente: los problemas para orinar, como flujo débil, interrupciones o retención urinaria, pueden ser señales de un tumor en la próstata. La primera reacción de Roberto fue sorpresa. Como nunca había sentido dolor, no imaginaba que algo grave podría estar ocurriendo. El amigo insistió en que buscara a un especialista, un urólogo, para hacer una evaluación más detallada. Con el consejo en mente, Roberto agendó una consulta. Al contarle al médico sobre sus síntomas, el urólogo explicó que la próstata, cuando está agrandada o afectada por un tumor, puede presionar la uretra, el conducto por donde la orina sale de la vejiga. Esto puede resultar en dificultad para iniciar el flujo urinario, flujo débil, pausas en medio de la micción o sensación de vaciamiento incompleto de la vejiga. El médico enfatizó la importancia de no ignorar estos signos. La obstrucción urinaria puede ser uno de los primeros síntomas del cáncer de próstata, especialmente en las etapas iniciales, cuando aún hay tiempo para un tratamiento eficaz. La evaluación con el urólogo y exámenes como el PSA y el tacto rectal son esenciales para detectar a tiempo cualquier alteración. Ahora Roberto lo sabía: los signos no deben ser ignorados, y un diagnóstico temprano puede marcar toda la diferencia. 9. La pérdida de control de la vejiga, una señal preocupante. Carlos siempre fue una persona activa, que disfrutaba de practicar deportes y salir a caminar. Sin embargo, últimamente, algo estaba sucediendo que lo dejaba avergonzado y preocupado. En varias ocasiones, comenzó a notar que, sin querer, había pequeñas pérdidas de orina. La primera vez que ocurrió, pensó que fue un accidente aislado, tal vez causado por algo que comió o bebió. Pero los episodios comenzaron a repetirse con más frecuencia, y Carlos no entendía lo que estaba sucediendo. Además de la frustración, empezó a sentirse avergonzado. Ya no podía controlar la vejiga de la misma forma que antes, y eso afectaba incluso su confianza en actividades cotidianas, como salir de casa o incluso trabajar. Al contarle sobre el problema a un amigo, fue alertado de que la pérdida de control de la vejiga, también conocida como incontinencia urinaria, puede ser un síntoma de cáncer de próstata. La información fue un choque, ya que Carlos no imaginaba que algo tan simple como la dificultad para controlar la orina pudiera estar relacionado con un problema grave. Inconforme, pero con temor de ignorar los signos, Carlos decidió buscar a un urólogo para evaluar su condición. Durante la consulta, el médico explicó que,
además de ser un síntoma directo del cáncer de próstata, la incontinencia urinaria también puede ser un efecto secundario de los tratamientos, como la cirugía o la radioterapia. Los tratamientos para el cáncer pueden afectar los músculos y nervios de la región pélvica, lo que lleva a la pérdida de control de la vejiga. El urólogo también explicó que hasta el 25% de los hombres diagnosticados con cáncer de próstata pueden enfrentar este síntoma, ya sea debido a la presencia del cáncer o a los efectos secundarios del tratamiento. Este dato sorprendió a Carlos, quien nunca imaginó que algo tan simple como la incontinencia pudiera ser un reflejo de un problema de salud tan grave. La orientación médica fue clara: si se nota cualquier alteración en la capacidad de controlar la orina, como pérdidas, urgencia o incontinencia, es fundamental buscar ayuda especializada. El diagnóstico precoz puede ayudar a evitar complicaciones y aumentar las probabilidades de un tratamiento eficaz. Ahora, más atento a los signos de su cuerpo, Carlos sabía que la prevención y el seguimiento médico serían esenciales para su salud a largo plazo. 10. Eyaculación dolorosa, una señal preocupante. José nunca imaginó que algo tan común como la eyaculación pudiera convertirse en motivo de preocupación. Siempre tuvo una vida sexual activa y sin grandes problemas, pero recientemente comenzó a notar algo que lo dejó bastante incómodo: un dolor intenso durante la eyaculación. Al principio, pensó que era solo un episodio aislado, algo relacionado con el estrés o el cansancio. Sin embargo, con el paso del tiempo, los episodios se hicieron más frecuentes y el dolor persistió, llegando incluso a extenderse a la región de los testículos y el abdomen inferior. Este nuevo síntoma lo dejó preocupado. José sabía que, aunque el dolor durante la intimidad no es algo raro, la intensidad y frecuencia del malestar que estaba sintiendo no eran normales. Intentó ignorar el problema durante algunos días, pero el dolor persistente terminó obligándolo a buscar ayuda médica. Decidió entonces consultar a un urólogo, quien le explicó rápidamente que la eyaculación dolorosa puede ser una señal de alteraciones en la próstata, muchas veces relacionadas con el cáncer de próstata. El médico destacó que la próstata es una glándula importante en el sistema reproductor masculino, encargada de producir parte del líquido seminal. Cuando hay alteraciones en esta glándula, como en el caso de un tumor, puede ocurrir dolor durante la eyaculación, además de otros síntomas asociados, como dolor en los testículos o en el abdomen inferior. Este dolor, muchas veces, es una respuesta inflamatoria, que puede ser desencadenada por el crecimiento de la próstata o por la presión sobre las estructuras cercanas. José se sorprendió al saber que la eyaculación dolorosa podría ser uno de los signos del cáncer de próstata, y el médico subrayó la importancia de no ignorar este síntoma. En casos de síntomas persistentes, como el dolor durante la intimidad, es esencial buscar una evaluación médica. El diagnóstico precoz del cáncer de próstata puede marcar toda la diferencia en la elección del tratamiento y las posibilidades de cura. Ahora, con más claridad sobre lo que podría estar sucediendo con su cuerpo, José se comprometió a seguir las indicaciones médicas. Entendiendo que la salud sexual y reproductiva también está directamente vinculada con la salud general del organismo. Esos fueron los 10 signos tempranos de cáncer de próstata que no debes ignorar. Mantente atento a tu salud y, si notas alguno de estos síntomas, busca la orientación de un médico lo antes posible. Recuerda, la detección temprana puede marcar toda la diferencia. Si te gustó el video, no olvides dejar tu comentario aquí abajo y compartirlo con alguien que pueda beneficiarse de esta información. Y, por supuesto, activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Cuida tu salud y hasta el próximo video.